Este es el podcast Caminando sobre mis huellas, en una conversación sobre arte, teología, meditación, aprendizaje, sociedad, cultura y un poquito más. Bienvenidos sean todos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, poder escucharme en un nuevo episodio más. Y hoy quiero compartir algo que es muy importante para mí, ya que el día sábado pasado, 16 de mayo, cumplí un año de llegar a Mexicali, de mudarme del campo a la ciudad, y ha sido una situación en la cual he estado procesando, y creo que he hablado mucho de eso en el podcast, pero espero que ya sea la última vez que hable de eso, porque creo que es muy importante mencionarlo, e incluso al podcast le puse sal de aquí, porque el salir del lugar donde yo vivía, el salir del lugar de donde yo había crecido por más de 20 años, el cambiar de lugar geográficamente, me ha llevado a reflexionar, me ha llevado a tener aprendizajes que hoy quiero compartirlos, y creo que es muy acorde a todo lo que hemos estado hablando en el podcast acerca de cómo ir cambiando de opinión, de cómo mantener una opinión equilibrada y no tender a los extremos, no tender al extremismo que muchas veces tendemos. Y ese ha sido el mensaje de esta temporada. Y es lo que quiero recalcar y contarte mi historia de transición desde el campo a la ciudad. Y te quiero dar un poquito de contexto en el lugar donde yo vivía. Yo nací en un lugar llamado Cotlán de Juárez, en un pueblo cerca de la costa de Oaxaca, en un municipio que tiene varias agencias. Y yo crecí toda mi vida básicamente en ese lugar, en un lugar donde pues crecí junto a mis papás, junto a mis hermanos, junto a abuelos, junto a personas que yo conocí toda la vida. Y poco a poco en el lugar donde yo estaba em, se cultivaba el maíz, la ganadería, como las vacas. También me acuerdo que en casa había gallinas, había perros, había también... La agricultura era nuestra fuente de economía para poder sobrevivir en ese lugar. Aproximadamente el pueblo era unas 400 personas. Todos nos conocemos en este pueblo. Y tal vez te muestre algunas imágenes aquí en el episodio para que vayas conociendo un poquito del lugar de donde yo te estoy hablando. Es un lugar en el cual pues todavía hasta el día de hoy no hay señal de internet. Para poder tú salir de ese lugar a un lugar donde ya esté como la civilización, por decirlo así, para poder encontrar el primer Oxxo o el primer Coppel, podría ser como tener que viajar aproximadamente 1 hora y media o 2 horas aproximadamente, y tienes que viajar por un tramo de carretera de unos, si mal no recuerdo, unos 9 kilómetros, 11 kilómetros de terracería para poder llegar a donde podemos decir ya hay más comercio, donde ya hay un poquito más de productos que tú puedas consumir y llevar a casa. Y para salir del pueblo solamente sale una vez el camión al día, una pasajera, una vez al día nada más. A las 5 de la mañana sale una vez y regresa a las 3 de la tarde. Y ya con eso que te estoy dando de contexto, creo que ya más o menos vas entendiendo la vida que yo tenía allá. Una vida bastante alrededor donde vivimos. El pueblo está en medio de 4 montañas, desde donde sale el sol hasta donde se oculta el sol. A la derecha, a la izquierda, hay montañas. Hay una montaña grande a cada lado. Y pues es un pueblo bastante pequeño, es un pueblo donde es muy bello, hay mucha naturaleza, hay muchos animales, es un pueblo donde todo el mundo se conoce, un pueblo muy pequeño, está lleno de cultura, está lleno de cosas muy hermosas que te marcan si tú un día
tienes la oportunidad de ir ahí, es uno de los pueblos que realmente, no es porque sea el pueblo donde yo nací, donde yo vengo, pero básicamente la mayoría de personas que han ido a visitar a este lugar siempre se han traído muy buen, le dan siempre muy buena calificación al lugar, ya sea por la amabilidad de las personas, por el paisaje, por el clima. También es un clima súper templado, ni muy caliente, ni muy frío, algo muy bello, muy hermoso. Sin embargo, crecer en este contexto, en este pueblo, muchas veces te limita a tener información, a conocer el mundo exterior, a salir de tu zona de confort. Y es bueno ese pueblo estar ahí. Sin embargo, como te digo, estamos limitados tal vez a más del mundo exterior. Y creo que por mucho tiempo todos nosotros en alguna ocasión, y también a mí me ha pasado, a veces estamos limitados al contexto o a la cultura o al pensamiento, a la forma de pensar en la cual crecimos. Y muchas de nuestras creencias y muchas de nuestros prejuicios, mucho de nuestras decisiones, muchas de nuestras acciones están basadas, están sustentadas, están informadas por la experiencia del lugar de donde somos, la experiencia, el conocimiento que hemos obtenido en el lugar en el cual nos hemos desarrollado. Y a veces eso nos lleva a un punto donde estamos bastante limitados, no porque queramos estarlo, sino simplemente porque fue lo que nos tocó vivir, fue el lugar donde crecimos, fue el lugar donde fue lo que las herramientas y los recursos que tuvimos en el desarrollo que tuvimos a temprana edad. Incluso estaba platicando con una compañera de trabajo que es de Oaxaca también, y ella del estado de Oaxaca, pero también viene de un pueblo muy similar. Y justamente el día de hoy estábamos hablando acerca de las supersticiones que se creen allá en el pueblo. Y me contaba de cosas así bien, interesantes, bien descabelladas. Y nosotros hoy es que estamos acá en la ciudad de Mexicali, nos reímos de esas cosas, cosas que se creen en el pueblo, cosas que, supersticiones de que si haces esto va a pasar aquello, cosas que no tienen ni una lógica, ningún sentido. Sin embargo, se creen, se aceptan como verdad, todo el mundo las cree, incluso hay gente que se pelea por esas supersticiones. Y me ponía un ejemplo ella que algo que sucedía en su pueblo. Dice que una vez una muchacha fue a donde estaban velando a un muerto, y al regresar se acercó a un bebé, y el bebé todavía pues era un infante, y después con el tiempo creció y el bebé no podía hablar. Y entonces la muchacha fue acusada de que por su culpa de haber trajo como la frialdad, el mal del cuerpo del muerto, lo transmitió al bebé, y por eso el bebé ya no podía hablar, a tal grado que la muchacha tuvo que salir del pueblo porque era acusada por todo el pueblo que ella era la culpable de que ese bebé no tenía, no podía hablar y era mudo. Y yo sé que alguien lo escucha esto y ¿quién se compra eso? La verdad, no. Pero cuando estás limitado a ese contexto, y yo te podría contar cosas de mi pueblo, pero me ven gente de mi pueblo aquí en este podcast, y no quiero ventanear aquí, contar los chismes de mi pueblo, no lo voy a contar en esta ocasión. Vamos a hacer un Patreon allá donde les voy a contar los chismes de mi pueblo otro día. Pero sin embargo, ahorita solamente me quiero quedar con esta historia, aunque está súper descabellada, pero todo el pueblo lo terminó aceptando como una verdad, a tal grado que esa muchacha tuvo que salir del pueblo porque se le acusaba que ella había transmitido el mal del muerto a este infante. Y son cosas así las que suceden en un pueblo. ¿Y por qué? Porque la gente está desinformada. Porque lo que sucede dentro de nuestro pequeño pueblo es lo que se acepta como verdad. Y ya no te cuestionas. ¿Por qué? Porque estás limitado a eso. La gente, te vas con el vecino, cree lo mismo, vas con tus abuelos, vas con tus papás, sí tienen una misma manera de pensar. Y por eso la invitación era, pues sal de aquí. Sal de aquí, porque creo que es una de las cosas que más nos va a ayudar a confrontar nuestras creencias limitantes
nuestra opinión a no llegar a ser extremistas es salir del lugar de donde estamos. O sea, y lo estoy hablando por mí mismo, porque el venir aquí a Mexicali, el transicionar desde un lugar que era, que era el campo a la ciudad, cómo me cambió la manera de ver muchas cosas de la vida. Hay cosas fundamentales, morales, principios que yo pues, no lo voy a cambiar porque pues ya es algo que no cambia. Hay cosas que no cambian y por más que yo esté en otro país, en otra ciudad, tal vez es cosas fundamentales que no van a cambiar, pero hay cosas como posturas, como creencias, como formas, como maneras, que sí se confrontan a la hora de salir de tu lugar de origen. ¿Por qué? Porque antes yo creía que el tiempo, la única manera de administrar el tiempo era la manera que yo lo administraba en este pueblo donde yo tenía bastante tiempo. Y aquí es una vida con más velocidad, es una vida más rápida en la ciudad. Pero si yo voy y le cuento a una persona del campo cómo es la vida en la ciudad, te lo aseguro que no va a tratar de empatizar, pero no lo va a poder entender completamente. No lo va a poder comprender completamente. ¿Por qué? Porque está limitada a la vida en la que tiene allá. Y yo te cuento estas cosas como este tipo de superstición y tal vez para ti puedes decir que gente tan tonta, que gente no tiene, que gente tan ignorante, pero sin embargo, si tú vivieras ahí te darías cuenta cómo ese contexto en el que estás te influye y quieras o no te lleva poco a poco a convencerte a creer lo mismo que ellos creen. Pero no es hasta que experimentas, no es hasta que sales de ese lugar y te mudas a otro, o desde este lugar que estás, te vas allá, vas y entiendes la realidad que vive cada persona en su lugar geográfico. Y esa es la invitación, esa fue la meditación que quería dar ese día de hoy. Hay que salirnos, hay que darnos la oportunidad de salir de nuestra limitación de donde estamos. No creamos que la realidad que nosotros vivimos en esta pequeña ciudad en la cual vivimos, en aquella familia en la cual crecimos, es la realidad de todo el mundo. No, no es así. Mucho tiempo creí que era así. Y por eso a veces tuve ideas extremistas, tuve ideas fatalistas, tuve posturas extremistas, porque yo creía que lo que aquí se creía era la realidad de todo el mundo, pero el mundo está más lleno de matices, hay más cosas. No todo es blanco y negro, hay cosas grises. Hay cosas que sí son blancas y negras y no se cuestionan, pero hay cosas grises, hay cosas que van a depender mucho del contexto del lugar de donde estés. Una de las cosas que yo soy cristiano, una de las cosas que también me confrontó mucho al venir a la ciudad fue la manera en que se hace iglesia. La manera en que se hace iglesia allá en el sur de México es muy diferente a la manera que se hace iglesia aquí. Lo fundamental no cambia, pero las formas, las maneras, los ritmos, el tiempo, la convivencia, no es siempre lo mismo, cambia demasiado. Hay a veces un gran abismo de diferencia. Y el a veces quedarnos en el mismo lugar sí nos lleva a cerrarnos y no poder empatizar con otras realidades que se viven dentro de esta diversidad del mundo en el cual tenemos. Así que yo te invito, sal del lugar de donde estás. Y tal vez no te estoy invitando a que te abandones tu ciudad o que abandones el campo de donde creciste. Porque hay otras maneras de salir del lugar de donde estás, a pesar de que no te muevas geográficamente. Y te quiero dar dos ideas, de las cuales me han servido mucho para salirme del lugar de donde estoy. Porque para empezar, yo nunca jamás pensé venirme aquí a la ciudad en el día donde estoy, jamás pensé venirme acá a la ciudad. Pero algo que me ayudó muchísimo, o algo que le ha ayudado a muchas personas y te puede ayudar a ti para no quedarte estancado y no quedarte limitado a tu contexto geográfico, son dos cosas que creo que ha revolucionado mi vida, que son los podcasts y los libros. ¿Por qué podcast y libros? Porque podcast
A veces puede ser podcast de un artista, podcast de un cantante, puede ser un podcast de un actor, podcast de no sé quién. Porque en los podcasts creo que son espacios donde las personas no solamente muestran un contenido rápido, atractivo, enganchante, un contenido entretenido. No, los podcasts son ese espacio donde las personas son más abiertas y te encuentran eh, la verdad detrás del mito, la realidad que se vive en el día a día. Y creo que los podcasts me han ayudado muchas veces a poder entender lo que veo más allá de la pantalla, de la vida de un artista o de la vida de simplemente una persona que yo puedo idealizar solamente porque veo un contenido en redes o porque he escuchado una historia o porque he escuchado una anécdota, pero ya el podcast introduce algo más allá. Los podcasts y también los libros. Los libros son personas que han dedicado su vida, han dedicado años de estudio. ¿Para qué? Para profundizar en un tema y traértelo a ti de la manera más sencilla, más digerible. Y la ventaja de los libros es que las personas que escriben esos libros no viven a una esquina de tu casa, no viven a una distancia pequeña de tu hogar. Tal vez viven en otro país, tal vez crecieron en otras circunstancias que los formaron y los llevaron a ver el mundo de la manera que ellos lo ven y te coinciden a ti a la hora de investigar en un mismo tema. Y creo que si quieres confrontar tu pensamiento, quieres confrontar tus ideas, tus posturas extremistas y poder equilibrar tus opiniones, las opciones grandes son los libros, los podcasts, y si tienes la oportunidad, sal, conoce más allá del lugar donde vives, ve y conoce otras culturas, conoce cómo vive otra gente, conoce cómo viven otras personas y no vas a imaginar cuánta riqueza se encuentra allá afuera, más allá de las cuatro paredes donde tal vez nos hemos encerrado y creído que esa es la realidad de todo el mundo, pero la verdad es que no. Hay más allá que entender, hay más allá que conocer, hay cosas allá más que todavía nos falta por empezar a experimentar, a vivir, a comprender y sobre todo a animarse, tomar ese paso, ya sean podcasts, en libros o en la experiencia de salir del lugar de donde estás. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio.